Ya está, la clase pasada nos vimos que ya habíamos formado la Tierra, que vimos por qué el interior de la Tierra era líquida y por qué estaba tan caliente, que era una de las últimas opciones teóricas de por qué estaba caliente y básicamente porque pues, tarda mucho en enfriarse y la segunda ya lo vimos, ¿no? No voy a entrar en detalle. Pero el chiste es que tenemos una estructura en la Tierra donde tenemos un núcleo interno, que es el que está, déjenme poner el señalador, un núcleo interno, que es este, luego un núcleo externo, que es este, luego la mesósfera, luego hay una capa de transición, que es la astenosfera, luego la litosfera es rígida. Y la litosfera es donde nosotros vemos, litos quiere decir piedra, y es donde nosotros estamos. Y si se fijan, la grosor de la corteza terrestre es ínfimo con respecto al grosor de la Tierra. Y eso hace que la Tierra sea un ente dinámico, sea una, no un ente, sea un sistema dinámico. Lo que hace es que la corteza pues está flotando sobre el manto y es dinámico, se mueve. Tanto así que esto pues es lo que ya los mexicanos conocemos muy bien porque vivimos en una zona sísmica. Quiere decir que pues tenemos placas tectónicas que flotan y nosotros estamos viviendo con la placa de Cocos, con la placa de la Caribe, la de Norteamérica, etcétera, donde chocan estas placas y estos movimientos entre placas producen actividad sísmica. No solamente actividad sísmica. Si se fijan, aquí tenemos, está en inglés, pero se entiende. Hay placas donde convergen, hay placas donde divergen y placas donde se separan. Por ejemplo, aquí se está separando. Vamos a ver qué quiere decir eso. Eso ya lo conocen. O sea, hay movimientos donde se van hacia, se extienden, movimientos donde se comprimen y movimientos donde se deslizan una con respecto a la otra. Eso hace que haya mucho movimiento. ¿Y qué tiene que ver con química? Porque pues cuando nosotros tenemos la Tierra, que es un sistema dinámico, la composición del interior de la Tierra es muy diferente a la composición de la litosfera. Adentro ya vimos que tenemos, antes se pensaba que nada más había hierro y níquel, y ahora ya hay teorías donde hay hierro, níquel y mucho azufre, y no se tenía ni idea hace unos pocos años, literalmente pocos años. Entonces, cuando tenemos el manto y que empieza a salir del manto y de la astenosfera a través de ciertos lugares, como las cuando se separan, pues tiene que emerger material de la superficie. Eso cambia la composición química de la corteza terrestre. Del mismo modo, cuando hay una placa de subducción, es decir, una placa se sumerge debajo de la otra, mete material que ya se ha transformado químicamente abajo, y entonces lo que sale lo vamos a llamar como, a clasificar genéricamente como materiales ígneos, y los que se transforman en la superficie van a ser metamórficos o sedimentarios. Eso ya lo conocen muy bien. Y hay muchas formas de intercambio de la astenosfera con la litosfera, y que son las regiones volcánicas, ¿no? Hay puntos calientes como estos, ahorita vamos a ver que es un punto caliente, y hay donde hay movimientos entre placas, puede haber salida de materia, sobre todo en aquellas donde la materia las placas están en expansión, es decir, no están chocando, entonces esto puede generar la salida continua y la generación de material ígneo. El interior de la Tierra es un interior muy dinámico, aquí está reflejados los movimientos, entonces se han podido detectar con modelos teóricos, porque no podemos ir a verlos ni a medirlos directamente, movimientos, y esto genera la magnetosfera, y esto genera movimiento en la corteza terrestre, ¿no? Entonces, por eso es una situación dinámica que es muy importante para la química del este. Tanto así que ustedes lo conocen, ¿no? Hace 225 millones de años, había un solo continente que era Pangea. Ahora se está poniendo de moda otra vez ¿cómo se llama? Una serie de televisión que eran que se llamaba Dinosaurios, y era una familia, era como los Simpson pero en dinosaurios. Por ahí en algunas series, en algunos de estos sistemas de streaming lo están poniendo, y ahí vivían en Pangea, ¿no? Hasta los niños, todo el mundo ya, el niño sabía que los dinosaurios vivían en Pangea.
Claro, los dinosaurios que estuvieron hace 225 millones de años, porque los dinosaurios se murieron por aquí en el Cretácico, entonces tuvieron tiempo de ver cómo se destruía, bueno, se desorganizaba Pangea para dar ¿cómo se llama? Los primeros dos grandes continentes, que era Gondwana y la Eurasia, son los primeros continentes así identificados, y de hecho, en esto, aquí, en Pangea, la península ibérica estaba en el polo sur, y ahora pues está aquí, ¿no? Vamos para que vean, esto antes estaba aquí. Y en el Jurásico y Cretácico, pues donde abundaron los dinosaurios, en el Jurásico, y donde se extinguieron en el Jurásico, en el Cretácico, pues ya no era Pangea. Pero esto les dice del movimiento, pero aparte de la estructura de la Tierra y de los dinosaurios y cosas que son interesantes, pues químicamente representa una modificación. De hecho, la atmósfera terrestre se ha modificado. Cuando nosotros teníamos el panorama de la formación de la Tierra, déjenme ir unas cuantas diapositivas atrás. Aquí. La atmósfera primitiva tenía una composición química muy diferente a la atmósfera actual. Esta atmósfera primitiva de aquí, recién formada la atmósfera, tenía una composición química pues, totalmente diferente. De hecho, la atmósfera primitiva tenía unas 10,000 veces más CO2 de lo que tenía ahora. No tenía oxígeno. Y ahora tiene fundamentalmente nitrógeno y oxígeno en su gran mayoría. Ustedes saben que el 78% de la atmósfera es nitrógeno y el 21% oxígeno y el 1% otros gases, aunque los humanos nos empeñamos en aumentar la cantidad de CO2, pero sigue siendo muy pequeña, pero ese efecto de pequeños gases tiene un efecto muy grande. Había 10,000 veces más CO2 en aquel entonces en la Tierra primitiva y todavía cuando existía Pangea, pues tenían una composición atmosférica diferente. ¿Cuándo fue cuando se modificó la composición química de la Tierra? Pues fue antes, ¿no? Más de 600 millones de años atrás, donde organismos que fotosintetizaban, hacían exoesqueletos con carbonato de calcio, el carbonato de la atmósfera lo fijaban, el CO2, para formar carbonatos, y bajaba la concentración de carbonato en la atmósfera. Al mismo tiempo, uno de los desechos metabólicos de la fotosíntesis antigua de las primeras algas verde-azules, era el oxígeno, entonces hubo tanto fotosíntesis durante millones de años que la composición de la Tierra bajó 10,000 veces menos CO2 y aumentó hasta un 21% la composición de oxígeno. Es decir, el oxígeno en la Tierra, por eso es muy curioso, ¿no? Que cuando vemos programas de ciencia ficción, es lo que hace los programas de ciencia ficción es decir, este planeta sí tiene las condiciones necesarias, sí tiene oxígeno respirable. Que un planeta tenga oxígeno respirable es altamente improbable porque tuvo que haber originado la vida y la vida tuvo que haber tenido un desecho metabólico de oxígeno, lo cual es poco probable. Si ustedes ven, el oxígeno molecular es una especie altamente reactiva que con un poco de calor, pues se transforma en otras cosas. Entonces, muchos elementos se forman sus óxidos. Entonces, vamos a encontrar el oxígeno en forma de óxidos, no en forma atmosférica, como estaba originalmente. El oxígeno molecular vino por el origen de la vida. Entonces, cuando una película de ciencia ficción dice, vamos a terraformar un planeta, quiere decir que le vamos a modificar para que se parezca a la Tierra, tiene más sentido que ya encontramos uno bien chido que tiene un montón de oxígeno, aunque no tenga vida, ¿no? Porque químicamente no es plausible. Químicamente es diferente. En este sentido, la dinámica, si lo vemos un poco más de cerca, pues son zonas donde el magma caliente es fluido y normalmente con las altas presiones se vuelve más fluido, si no puede ser sólido, sale por la atmósfera en forma volcánica. Nosotros tenemos a Don Goyo, que es el ejemplo perfecto para nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, que lo vemos todos los días, bueno, ahora en esta época no, porque está tan nublado que no se ve nada, pero los podemos ver muy frecuentemente exhalar el humo y polvo, ¿no? Más de uno de ustedes habrá visto que de repente los coches amanecen con un montón de polvillo. No es muy normal en la Ciudad de México por los vientos, pero es más normal en Puebla, que cae polvo de Don Goyo, y eso es
pues este material que sale aquí se vaporiza, digo, hermano, se pulveriza, no se vaporiza. Perdón, fue una mala palabra. Se pulveriza, está en forma de polvo y cae con forma de polvo fino. Entonces, sale. Hay muchos orígenes de este tipo de cosas. Hay desde los puntos calientes, los famosísimos hotspots que formaron las islas hawaianas, donde hay un punto donde ahí hay mucha presión, sale magma a través de la corteza y la placa tectónica se mueve en esta dirección, como estoy moviendo el puntero, y se va moviendo muy lentamente. Entonces, lo que no se mueve es eso da pie a que el manto no se mueve tanto como se mueven las placas tectónicas. Al no moverse tanto el manto, lo que se mueve son las placas tectónicas, entonces da origen, si lo regresamos en tiempo, se va a regresar para acá. Entonces, este punto caliente generó Kawaii, hoy ando un poco inspirado, Oahu y Maui, ¿no? Y son y Hawái, que es la más joven de las islas hawaianas. Entonces, y en el futuro, dentro de muchos miles de años, va a haber Hawái, ya no va a estar otra isla más en este sentido, por el movimiento de esta placa tectónica del Pacífico. Nosotros tenemos, como les decía, pues el CENAPRED, del Centro Nacional, que nos está monitoreando el Observatorio Volcanológico, y vemos esto. Tenemos 2 volcanes activos en México, principales. Bueno, ahí tenemos muchos, pero los más importantes son el Popo, Don Goyo, y el volcán de Colima, que es el más activo que tenemos en mi país. De repente aparecen algunos volcanes, ¿no? Hace ya unas décadas salió el Chichonal y explotó y salió un montón de ceniza que cubrió todo el país y parte del mundo. Luego hubo volcanes, el Paricutín. Si tienen oportunidad algún día de ir por Michoacán, es muy interesante porque uno ve el pueblo que estaba cerca del volcán, cómo la lava se fue hasta todo el pueblo y lo único que sale son la torre de la iglesia y cubrió la lava todo el pueblo. Es un espectáculo muy impresionante. Y hasta, y los volcanes no son exclusivos de esa actividad de intercambio de materia y composición química del interior de la Tierra al exterior, no es exclusivo de nuestro planeta. En otros sistemas de nuestro propio planeta se han identificado. Este es el volcán más grande identificado en el sistema solar, que explotó y la nube de magma creció muchos kilómetros. Esto es una fotografía tomada por satélite, digo por satélite, por un telescopio, de Titán, y que en Titán hizo erupción un volcán gigantesco. Titán, una luna en nuestro sistema solar. Y todo esto nos lleva a que nosotros donde vivimos tenemos una abundancia de elementos determinada que se modifica todo el tiempo, más o menos, por la actividad volcánica y también por la actividad humana, sobre todo en lo que se modifica por la actividad humana la atmósfera. En la corteza no modificamos nosotros, no tenemos mucho impacto, pero tenemos que la mayoría de los elementos el elemento más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno, luego el silicio, y luego estos otros elementos. El oxígeno es el más abundante, ¿por qué? Y ahorita vamos a ver por qué es el más abundante y por qué es interesante eso. Los elementos en la Tierra, aquí está en forma de gráfica de pie, la misma información anterior. Y aquí está, esto me gusta porque tenemos ese oxígeno que es mayoritario, luego el aluminio, luego el hierro, el silicio, obviamente. Y luego este cuadrito chiquito representa todos estos elementos. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el elemento, estos 8 elementos, el 9º es el titanio. Y el titanio es tan abundante solamente en 0.44%, es relativamente poco. En la corteza terrestre casi no tenemos hidrógeno. Y los otros elementos, como manganeso, rubidio, flúor y eso, están en muy pequeña cantidad. Y todos los demás elementos que utilizamos cotidianamente, como el cobre, el zinc, el plomo y todo eso, pues son este cuadrito que representa un cachito de este cuadrito. Es decir, tenemos aquí solamente estos elementos. Entonces, fijan, los elementos que podemos utilizar son pocos, de los cuales el aluminio y el hierro son los más abundantes. Luego el titanio, aparte del titanio tiene un uso que lo hace muy abundante.
Todo el mundo conoce en qué utilizamos el titanio, ¿verdad? ¿Dónde encuentran titanio fácilmente? En su casa. Bueno, espero que en su casa, porque ahora ¿cómo se llama? Las tendencias decorativas hacen que sea menos común. ¿Dónde encontramos el titanio cotidianamente? Es un producto que nosotros, los humanos, modificamos. ¿Dónde está? ¿En algún instrumento de cocina, tal vez? No. Tip, no es el titanio metálico. Es un compuesto de titanio el que utilizamos. Es el dióxido de titanio, ¿no? Exactamente. ¿Quién nos dijo eso, perdón? Yo, Astrid. Astrid. Muy bien, Astrid. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en las pinturas. Exactamente. El dióxido de titanio es un compuesto muy, muy, muy estable químicamente, no se degrada fácilmente, no se descompone fácilmente, es más, no lo podemos comer y lo podemos excretar tranquilamente como lo comimos porque es muy estable y eso ha hecho su densidad es muy alta, densidad de color es muy alta. Ese concepto es para los que fabrican pinturas. Es decir, con poco dióxido de titanio cubro mucho. Es decir, le pongo una pintura dióxido de titanio y cubre mucho el blanco. Entonces, casi todas las pinturas y pigmentos blancos que ustedes ven en cualquier lado, en el techo, en las paredes, en objetos, son dióxido de titanio, ¿sí? Breviario cultural para que no se me duerman. Y de hecho, los mexicanos, siempre cuento esta anécdota, pero que es muy real. Los mexicanos tenemos una perversión en cuanto a alimentos. Y esa perversión es, nos gustan los alimentos de ciertos colores. Es decir, el pollo nos gusta del color de los Simpson. Y el pollo no es del color de los Simpson originalmente. Le dan pigmento para que se ponga bien naranja, ¿no? Porque si no dicen que es gallina vieja. Y eso es falso, porque nos gusta amarillo, ¿no? Si ustedes se van a un rancho y ven un pollo que le dan de comer ahí su maíz o sus plantas tranquilamente, no verán que ese pollo, cuando lo cocinan, no es amarillo, amarillo como los pollos que venden en las pollerías. Es más, pues no sé, como este color, ¿no? O sea, el de mi piel, más o menos, sí, color carne. No, son más blanquizcos que otra cosa. Pero a nosotros nos gustan así. Y en ese sentido, los quesos nos gustan blancos, blancos, blancos. Y la leche, a partir de la cual se sacan los quesos, es muy blanca, pero tiene cosas que no son blancas. Por ejemplo, la mantequilla es amarilla y es parte de las grasas de la leche. Entonces, si un queso saca un poco de grasa, tiene un poco de grasa proveniente de la leche, le da sabor y le da color, pero el color, si no está perfectamente blanco, la gente no se lo come. Si tienen un queso panela que tiene un poquito que ya no es blanco, blanco, es medio menos blanco, puro, la gente ya no se lo come porque dice que está feo, que está pasado, que está mal. Y no es cierto, o sea, sí tiene por qué tener color, sí, por lo menos cierto color marfil o cosas así, menos blanco, porque tengan simplemente un poco de grasa. Y lo que se hace artificialmente es echarle dióxido de titanio y nos comemos dióxido de titanio en los quesos. De ahí compran quesos de buena calidad, porque el dióxido de titanio tiene que ser grado alimenticio, es decir, que no más sea dióxido de titanio, no tenga otras cosas. Pero como el dióxido de titanio se saca de dos minerales, el rutilo y la natasa, hay veces que viene asociado con algunos minerales, principalmente de cadmio. Y el cadmio, si lo consumen, es muy tóxico. Entonces, si compran quesos corrientes, a lo mejor el productor de quesos compró un dióxido de titanio, que para pinturas a lo mejor no era tan grave, pero para comer sí. Entonces puede tener algunos trazas de elementos metálicos que puedan ser tóxicos. Entonces no compren ese queso que parece PVC, cloruro de polivinilo que venden en la central de abastos. Consuman queso medianamente razonable, ¿sale? Bueno, vamos a dejar el dióxido de titanio y estamos hablando de la abundancia. Si nosotros comparamos la Tierra con la corteza terrestre y la atmósfera, obviamente la composición es diferente, porque la atmósfera pues, solamente son los elementos que van a formar, que están en estado de agregación gas a temperatura y presión
normales, y es el nitrógeno, el oxígeno, los gases nobles, y el carbón, pues, esto es lo que nosotros pretendemos modificar como humanos, y hemos modificado, lo estamos subiendo, ¿no? En el universo, fíjense, sigue siendo el hidrógeno el más abundante. En el Sol todavía tenemos menos hidrógeno en el, más hidrógeno en el universo que en el Sol, porque en el Sol ya se ha transformado parte de ese hidrógeno, pero nos queda mucho, o sea, tenemos Sol para rato. Y en los humanos tenemos una composición química diferente. Entonces, y todo esto depende de la química. Y un ejemplo de eso es esta gráfica. Esta gráfica me gusta mucho, porque esta gráfica me dice algo muy interesante. Esta gráfica son gráficas de interacciones. Antes era muy común, cuando no había celulares ni había internet, había en las gasolineras y en las librerías y en los puestos de periódicos, había unas cosas que eran unos libritos, y la marca más común era la guía Roji, que eran unos mapas, y en estos mapas nosotros encontrábamos el plano de la ciudad y de las carreteras y de todo, entonces los seguíamos para eso. Y la primera página era esto, y en lugar de tener elementos aquí, tenía ciudades, ¿no? Por ejemplo, Acapulco y Ciudad de México. Entonces, cuando se cruzaban Acapulco y Ciudad de México, venía un número y era la distancia en kilómetros que había entre esas dos ciudades. En esta gráfica es cuando se cruzan, es si forma compuestos o no ese elemento de forma natural en la Tierra. Y entonces nosotros vemos que el elemento que más puntitos tiene es el que más forma compuestos. Entonces vemos que el mercurio, poco, ¿no? Vemos que el hidrógeno, pues sí tiene aquí interacción con el uranio, tiene interacción con el boro, tiene interacción con el sodio, con el magnesio, con algunos elementos. Pero vemos claramente dos elementos que tienen mucho más puntitos que los demás, y es el oxígeno. El oxígeno es el amigo de todos los elementos. Es decir, se asocia con todos, es muy popular, ¿sale? Vean, se puede. Eso explica la química de la corteza terrestre. La mayoría de los elementos son óxidos. Luego tenemos que el elemento más abundante es el silicio. También el silicio se combina, pero el silicio se combina con el oxígeno. Entonces, el silicio se combina indirectamente con la mayoría de los elementos a través de enlaces con oxígeno. Entonces, lo más común en la corteza terrestre son los aluminosilicatos. Las bolitas negras quieren decir que están unidos juntos directamente, y las huecas que están unidos a través de otro elemento. Entonces, tenemos que el oxígeno se une directamente a muchos elementos y que el silicio se une a muchísimos elementos a través de otro, que es el oxígeno. Y también tenemos otro que es el azufre. También tenemos muchos sulfuros que se unen directamente a algunos elementos. Entonces, hay elementos que les gusta estar asociados con el sulfuro. Por ejemplo, el cinabrio. El cinabrio es el mineral más común de mercurio. El mercurio le gusta ponerse con el azufre. Y el mineral de óxido de mercurio es increíblemente raro, pero el mineral de sulfuro de mercurio es muy común. En cambio, los óxidos de hierro, de níquel, de la primera serie de transición no son muy comunes, y los óxidos de la tercera serie de transición, es decir, del oro, del platino, de todas estas cosas, son más raros, son más comunes los sulfuros. Entonces, ahí hay una tendencia química que vamos a explicar más adelante. Entonces, analizar con detalle esta gráfica, se las voy a dejar, están diapositivas en la MIS, se las voy a poner también. Vale la pena echarle un ojo y ver cómo está compuesta las cosas. Esta es una fotografía de la química en la corteza terrestre, ¿sale? Y nos dice que todo depende de tres elementos, básicamente. Silicio, oxígeno, azufre, y también el aluminio. Por aquí andaba, es importante el aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Aquí está el aluminio. Ven, el aluminio también tiene, pero menos. Entonces, los silicatos, los óxidos, los hidróxidos son muy comunes en la corteza terrestre, ¿sale? Y ahí es como vamos empezando a dar un vistazo a la química de los elementos que ya vimos que se forman desde el Big Bang. Entonces podemos clasificar a los elementos, a los minerales, en ígneos, metamórficos y sedimentarios, y hay otras clasificaciones como los hidrófilos, los que se asocian a hierro, los calcófilos a los calcógenos, los atmósferos, los que están en la atmósfera, y los litófilos, los que están en la litosfera. Pero bueno,
Y yo creo que aquí le voy a dejar, porque esto ya son las producciones minerales en México, pero eso yo creo que nos va a hablar mejor Antonio, ¿sale? ¿Te parece, Toño? Sí, ¿La pones tú o la pongo yo? Mejor tú eh, para que la controles. sí, exacto. Ya estás de cojos por cualquier cosa. Bueno, los dejo con Antonio. Les va a hablar de minerales de México de manera más profesional que yo. Bueno, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, pues les voy a platicar un poco de los minerales en México, la abundancia de estos minerales, dónde se encuentran y sobre todo qué se puede hacer con los minerales. Esto es también para que se den una idea de lo que pueden hacer ustedes en el trabajo que tienen que entregar, ¿no? El tipo de aplicaciones que vamos a ver detalladas en función de la química de estos compuestos. Bueno, México es un país en el que se producen muchos minerales, es el 12º productor mundial y en estos, creo que son 15 minerales, México se encuentra en el top 10 de productores mundiales. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el oro, México es el 8º productor mundial, ¿no? Y en plata, México es el primer productor mundial. Entonces vamos a ver un poco acerca de estos minerales. Sonora, bueno, esto es para que se den una idea de dónde se producen estos minerales. En Sonora se produce el cobre, el molibdeno, la golastonita y el oro. En Chihuahua se produce el plomo, en Coahuila se produce la celestita, el bismuto, el cadmio, en Baja California el yeso y la sal, en Nuevo León la varita, en Zacatecas el zinc y la plata, en San Luis Potosí la fluorita y el cadmio, en Jalisco la diatomita. Entonces, una cosa que pueden ir notando es que hay minerales o sea, hay minerales que se obtienen, por ejemplo, pues el cobre se obtiene solo, ¿no? Es el metal cobre el que se obtiene. Pero en caso del calcio, pues se obtiene formando compuestos con silicio, con azufre o con flúor, ¿no? Entonces, eso también es importante. Esto, bueno, es una pequeña tabla nada más para darles una idea de la cantidad de dinero que se produce de estos minerales, ¿no? Y esta cantidad de dinero representa más o menos 5% del PIB nacional, que ya es una buena cantidad. Es importante ver que no es lo mismo ser el máximo productor que generar mucho dinero. Por ejemplo, México es el 3er productor mundial de bismuto, pero esto no genera mucho dinero. Sin embargo, somos el 8º productor mundial de oro y esto pues aporta más cantidad de dinero. Entonces, bueno, una cosa es qué tanto producimos y otra cosa es qué tanto dinero eso genera. Bueno, era una pequeña introducción de los números y ahora vamos a ver la parte más importante, que es ¿para qué nos sirven estos minerales? Como les decía, la plata se produce principalmente en Zacatecas. México es el primer productor mundial, seguido de Perú y China. Y la plata tiene muchas aplicaciones. Jesús les comentaba la clase pasada acerca de la actividad bactericida de las nanopartículas de plata. Yo les voy a comentar sobre una aplicación que ya no está a la orden del día, porque pues, ya es cada vez más raro, pero que es una aplicación que fue muy importante para nosotros, que es la fotografía, ¿no? En la película fotográfica contiene miligramos de microcristales de bromuro de plata, ¿no? Y esto podemos representarlo por iones bromuro y iones plata. Bajo efecto de la luz, el bromuro puede ceder un electrón al catión plata para formar un átomo
de plata. Y este átomo oscurece ligeramente la película, formando algo que llamamos imagen latente, ¿no? Sin embargo, estos átomos o estas pequeñas partículas que se van formando de plata son tan pequeñas que la imagen sigue siendo invisible. Y para poder ver la imagen, tenemos que multiplicar el número de átomos de plata, y para esto se usan reveladores, como la hidroquinona. Entonces, cuando hablamos de revelar una fotografía, lo que estamos haciendo es una reacción redox, en la que los cationes plata van a reaccionar con esta hidroquinona formando átomos de plata. Y esto permite que la imagen latente se vuelva visible. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí les pongo una foto de un cuarto rojo. Evidentemente esto hoy en día pues, es cada vez más raro, ¿no? Porque ya cualquier persona con un teléfono celular puede tomar una fotografía, pero en su momento, pues esta fue una aplicación muy importante de la plata, por ejemplo. La fluorita, que es fluoruro de calcio, que se produce principalmente en San Luis Potosí. México es el segundo productor mundial después de China. Digo, si ven la proporción, pues China produce mucho más fluorita que México, pero aún así, México es un fuerte productor de fluorita. Toño, ¿Sí? vamos, déjame hacer un comentario. Estos números que les presenta Antonio son números nuevos. México por muchos años fue el primer productor mundial de fluorita, pero la actividad económica de China, que en las últimas décadas se ha despegado del resto de los países del mundo, ha hecho que ahora China nos arrebate los primeros lugares que teníamos por tradición. Pero bueno, México sigue siendo un muy buen, un importante productor de algunas cosas como la fluorita. Es todo, gracias. Sí, de hecho, verán a través de las diapositivas que va a ser muy común que China sea el primer productor de estos minerales, porque es un país, bueno, altamente productor. Entonces, les comentaba la fluorita. Una de las aplicaciones de la fluorita es la obtención de ácido fluorhídrico. Se hace reaccionar el fluoruro de calcio con ácido sulfúrico y se obtiene ácido fluorhídrico. Pero ¿para qué nos sirve este ácido fluorhídrico? Aquí les pongo un esquema de la refinación de petróleo, ¿no? El petróleo en bruto se calienta y se puede destilar, se separa por los puntos de ebullición los diferentes componentes del petróleo. Entonces, y de esta destilación se pueden obtener alquenos y alcanos de 4 carbonos. Ahora, estos alquenos y alcanos de 4 carbonos no son útiles como combustibles. Entonces, se tratan con ácido fluorhídrico para obtener alquenos de cadena más larga, para poder pues, obtener gasolinas o querosenos. El gas natural son alcanos de cadenas más pequeñas que 4 carbonos y la gasolina son de al menos 6 carbonos. Entonces, todos estos alcanos de 4 carbonos que se obtienen, pues se tienen que tratar con ácido fluorhídrico. Mediante esta reacción se hace la fluoración del alqueno y esto está en equilibrio con este carbocatión, que puede rearreglarse de esta manera, y entonces se van haciendo oligomerizaciones, o sea, polimerizaciones de estos alquenos para obtener carbonos de cadenas más largas. Y estos carbonos son útiles como combustibles. Entonces, esta es una de las principales aplicaciones de la fluorita en México, pues es producir ácido fluorhídrico, pero para poder hacer refinación de petróleo. Refinamiento. Entonces, bueno, aquí oligomerización, pues es obtener carbonos de cadenas más largas. La celestita es otro mineral producido en México. 22% de la celestita mundial se produce en México y México es el tercer productor mundial. Aquí ven otra vez, China está entre los 3 primeros. Y una de las aplicaciones
hay otras también, ¿eh? Yo en toda esta presentación les estoy mostrando un ejemplo, pero hay claramente más ejemplos de aplicaciones de estos minerales. Uno de las aplicaciones de la celestita es que se puede utilizar este compuesto de estroncio en la fabricación de luces de bengala, puesto que durante la combustión de la pólvora el estroncio emite un intenso color rojo. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una imagen del Estadio de los Príncipes, el Parque de los Príncipes en París, donde pues se ven todas estas bengalas de color rojo. La combustión de la pólvora es una reacción muy exotérmica. Aquí les pongo la reacción de combustión de la pólvora, que normalmente es con nitrato de potasio, carbono y azufre. Este es el oxidante, este es el reductor, y la reacción genera mucha energía. Esto provoca que un electrón en el estado fundamental del estroncio se excita con la energía de la combustión de la pólvora. La excitación hace que pase a un estado excitado y este electrón excitado, al regresar al estado fundamental, va a emitir un fotón de luz, que es esta luz roja que observamos aquí. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones de este compuesto de estroncio. Toño, un segundo. Sí. Déjame hacer una acotación aquí. A ver, jóvenes, lo que le estamos pidiendo en la tarea es justamente lo que Antonio está haciendo aquí. Primero hay una descripción cualitativa. Se utiliza porque se ve rojo y se utiliza este color rojo en bengalas, en pólvora, en fuegos artificiales, etc. Pero después ya tiene una explicación científica, una explicación con química, con reacciones químicas. Y me puede explicar dónde está. Y luego el estroncio por esta reacción exotérmica. Y luego una explicación de hasta electrones, por qué sale y todo esto. En ese sentido, ustedes tienen que hacer la explicación, no nada más quedarse en la descriptiva. La parte descriptiva está en Google, en 20 lugares, pero la parte química es la que estamos nosotros en la facultad. Así es como deben de describir las cosas. Gracias, Toño. Sí, sí, efectivamente. De hecho, si ustedes buscan sulfato de estroncio, probablemente esta frase aparezca en todos lados, pero traten de llevar las cosas al siguiente nivel, a explicar por qué se puede generar ese color rojo. En este caso, pues es lo que les explicaba de esta reacción exotérmica y la excitación del electrón. El bismuto se produce principalmente en Coahuila. México es el tercer productor mundial. De nueva cuenta, aquí está China, ¿no? En el top 3. Aquí les pongo una imagen del bismuto, ¿no? En el bismuto metálico. Y una de las aplicaciones pues, más conocidas en México, porque fuera de México, tal vez en Estados Unidos también, pero fuera de México y Estados Unidos, esta aplicación no se usa en absoluto, no se conoce, pero la verdad es que para los que hemos vivido aquí y sabemos la utilidad de esto, pues es una maravilla. Y es que utilizamos derivados de bismuto para contrarrestar los males estomacales, ¿no? Y esto es el Pepto-Bismol. Y ahora, ¿por qué funciona el Pepto-Bismol cuando lo tomamos? Bueno, esta es la estructura del subsalicilato de bismuto, ¿no? Este compuesto es una base que reacciona con los jugos gástricos, con el ácido clorhídrico de los jugos gástricos, para generar estos dos compuestos, con lo cual sirve como antiácido. Pero ustedes han visto que en los anuncios de Pepto-Bismol dicen que además de antiácido tiene otros efectos benévolos para el estómago, ¿no? Para el malestar estomacal. Y en parte es que este compuesto que se genera tiene un efecto antiinflamatorio. Y el compuesto de bismuto que se forma con el BIOCL tiene un efecto bactericida contra Escherichia coli. Entonces, además de ser un antiácido, los productos generados de esta reacción ácido-base tienen efectos antiinflamatorios y bactericidas. Con lo cual, pues el bismuto, este subsalicilato de bismuto, pues es muy efectivo para todos los problemas estomacales.
Les comentaba que en otros países no se utiliza porque, bueno, yo cuando estuve viviendo en Francia, pues llevaba siempre tenía Pepto-Bismol por si siempre uno debe tener eso cuando viaja. Y la gente allí se sorprendía mucho de que en México tomáramos bismuto o sea, bueno, estaban completamente alucinados de que esto existiera. Pero bueno, ahora saben por qué es útil. Brevira cultural, Toño, antes de que empieces. Sí. Regresa al anterior. ¿Por qué los mexicanos somos tan propensos a, con una noche de tacos, a tener que tomar Pepto-Bismol? ¿Quién me lo puede Por explicar? el Por el chile. irritante. El irritante, la capsaicina, no produce tanto acidez, produce cierta irritación, pero si se fijan, no es tanto por el chile. Sí tiene que ver con el chile, pero no es exactamente el chile. ¿Por la grasa? La grasa hace que nuestro estómago, efectivamente, trate de generar más ácido, se incrementa la cantidad de ácido, y si nosotros tomamos Pepto-Bismol, pues vamos a hacer una reacción donde eliminemos protones. Entonces va a bajar esto. Pero luego tenemos que entra mucha Escherichia coli. ¿Cuándo entra la Escherichia coli? Cuando comemos tacos. Es una bacteria contaminante normal. Cuando les preguntan si quieren sus tacos con todo. Entra principalmente en dos partes. ¿Con el ¿Cuáles son cilantro o algo así? el cilantro, cuando no lavan bien las verduras, con todo, como dice Toño, y la otra, las salsas. Las salsas en las taquerías, en las torterías, en los restaurantes y changarros en general, siempre están ahí y normalmente preparan una buena cantidad de salsa y la tienen ahí frente a todo el mundo para que la gente se sirva a diestra y siniestra, como quiera. En cambio, cuando preparan a lo mejor una torta con pollo, unos tacos, pues lo que están haciendo en los tacos los mismos tacos al pastor, pues todo el tiempo le está dando el fuego a la carne. Entonces, si la carne tenía contaminación de Escherichia coli, con el fuego y el calor se va. En cambio, las salsas son un medio líquido. Las bacterias, como la Escherichia coli, se reproducen mucho más rápido en un medio líquido. Entonces se reproducen mucho. Y como las salsas las tienen ahí asoleándose todo el día y a lo mejor hasta la noche las meten al refrigerador, van creando mucha Escherichia coli. Como las salsas tampoco se acaban instantáneamente, sino se va echando de poquito en poquito, cuando preparan gran cantidad de salsa, a lo mejor les dura 2 o 3 días. Entonces, al tercer día, la carga de Escherichia coli que hay en las salsas es gigantesca. Recomendación: si ustedes piden tacos para llevar a su casa, lo que deben de hacer es poner en un recipiente la salsa y meterla al microondas 1 minuto o 2 para que llegue a hervir y mate a la Escherichia coli. Con eso va a ser mucho menos improbable que les pueda producir diarreas o malestar estomacal, a menos que coman muchos tacos y la grasa se vaya y el ácido clorhídrico se exacerbe y aún así necesite Pepto-Bismol, pero no tanto Escherichia coli o alguna otra bacteria. Entonces, aguas con las salsas de los changarros. Bueno, ya, Toño, gracias. Bueno, pues ya saben, ese es el círculo vicioso de la salida nocturna mexicana. Beben alcohol, van por tacos para que la grasa absorba un poco y no se sientan tan mal, y al día siguiente Pepto-Bismol. Bueno, veamos otro material, que es la wollastonita, que es esta roca que les pongo aquí, que se produce principalmente en Sonora, y México es el tercer productor mundial, otra vez China en el top 3. Como pueden ver en la imagen, se ven estas líneas fibrosas, ¿no? Entonces, les puse esta tabla que pues, es muy aburrida de ver y de leer, pero van a ver por qué es importante. Bueno, esto se llama wollastonita por el mineralista que la descubrió, Wollaston, y aquí están algunas propiedades físicas y químicas de este material. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante. Ustedes conocen el asbesto, también llamado amianto, que es un material muy útil por su estructura fibrosa, pero que es altamente tóxico. Provoca cáncer y, bueno, asbestosis, que es una enfermedad que lleva el nombre del asbesto. Y el asbesto se utiliza sobre todo pues, para
para hacer materiales de construcción. Entonces, hace ya algunos años que se trata de reemplazar el asbesto por la alta toxicidad. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver las propiedades de la wollastonita, podemos ver que, bueno, esta es la estructura cristalina, ¿no? Una representación de la estructura cristalina, y cuando vemos las propiedades, pues podemos ver que tiene esta estructura cristalina fibrosa, ¿no? Que es similar a la del asbesto, que es químicamente estable porque solo puede ser atacado con ácido clorhídrico concentrado, es resistente al calor porque su punto de fusión es alto, tiene una alta dureza, en la escala de dureza 4 o 5 es una alta dureza, tiene propiedades eléctricas aislantes, lo cual es recomendable para materiales de construcción, y es inocuo, ¿no? Tiene una toxicidad baja. Todas estas propiedades hacen que la wollastonita sea un sustituto ideal del asbesto. Y lo que quería mostrarles con esta diapositiva es que las propiedades físicas y químicas de un material también dictan sus aplicaciones. Entonces, en este caso, pues, que es un material de construcción, se va a utilizar la wollastonita tal cual, pero se puede utilizar porque sus propiedades físicas y químicas son compatibles con la aplicación. Bueno, más bien la aplicación está dada por estas propiedades físicas y químicas. Piensen una cosa, jóvenes. Lo que hace una de las grandes industrias en todo el mundo es la industria textil. Y lo que hace es tener fibras. Si nosotros vemos las fibras naturales, como las del algodón o la seda, algo así, son hilos, son fibras. Aquí lo que tenemos son fibras, pero inorgánicas. Entonces podemos hacer una especie de tejido, pero maravilloso porque es resistente a la temperatura, es relativamente duro, es resistente a los compuestos a la mayoría de los compuestos químicos, no es tóxico, a diferencia del asbesto. Entonces, pues puede representar un material maravilloso desde el punto de vista, y aparte que es un mineral que se puede sacar de la tierra fácilmente. Entonces, representa un material realmente fantástico. Por eso el asbesto tuvo tanto éxito en el mundo, y por eso todo estaba hecho de láminas de asbesto, tuberías de asbesto, textiles de asbesto para todo este tipo de cosas que ya se están sustituyendo porque el asbesto sí era muy tóxico. Gracias. La siguiente, Toño. Sí, no lo dije, pero claro, esta morfología fibrosa pues hace que sea muy fácil hacer cualquier tipo de arquitectura. O sea, uno puede hacer una lámina, puede hacer un tubo, puede hacer lo que quiera. Y por eso pues es muy útil. El molibdeno, que se produce principalmente en Sonora, México es el quinto productor mundial, China es el primero, ¿no? Otra vez, aquí está una imagen del mineral, del metal. Y la aplicación química que les voy a mostrar tiene que ver, bueno, aquí está la referencia por si alguien quiere ir a verlo, pero tiene que ver con esta imagen. Aquí lo que estamos viendo es un grupo de personas, bueno, 3 personas que están haciendo el llenado de combustible de un avión. Y este combustible, que se llama queroseno, pues es una mezcla de hidrocarburos. Pero en esta mezcla de hidrocarburos de repente hay compuestos de este tipo, compuestos azufrados de este tipo. Y es necesario removerlos de la mezcla para poder utilizar esto como combustible. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos estos compuestos son no polares, con lo cual separar este compuesto únicamente pues es muy complicado. Entonces, lo que se hace es que se puede preparar un catalizador de molibdeno. Un catalizador es una especie que acelera, que cambia la energía de activación de una reacción, que acelera una reacción, digamos, sin participar en la transformación. Entonces se pueden preparar catalizadores de molibdeno, que son nanopartículas de molibdeno soportadas, en este caso, en alúmina, puede ser cualquier soporte, y estos catalizadores van a llevar a cabo la reacción de
oxidación de compuestos azufrados. Entonces, toda esta mezcla de queroseno se puede pasar junto con oxígeno a través de un catalizador sólido, ¿no?, de molibdeno, y este producto que se obtiene de la oxidación es altamente polar. Entonces se puede separar muy fácilmente de la mezcla, obteniendo únicamente las cadenas de carbono, que son las que se utilizan como combustible. Entonces, pues esta es una aplicación bastante reciente que se utiliza para purificar mezclas de queroseno, por ejemplo. El siguiente mineral del que les quería hablar es el zinc, que se produce en Zacatecas. México es el 6º productor mundial, China el 1º, y una de las aplicaciones del zinc, también tiene muchas aplicaciones, una de las aplicaciones del zinc es que se pueden obtener materiales fosforescentes. A partir de sulfuro de zinc se añaden pequeñas cantidades de plata o cobre, y entonces se pueden obtener materiales como estas pinturas fosforescentes, que, bueno, aquí pintaron una bicicleta para usarla de noche, está muy curioso. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, a partir del zinc tratado con ácido clorhídrico se obtiene cloruro de zinc, y el cloruro de zinc reacciona con sulfuro de sodio para formar sulfuro de zinc. Este sulfuro de zinc tiene una banda de valencia, donde están los electrones, y una banda de conducción. La diferencia de energía entre estas dos bandas es muy grande. Entonces, este material pues no conduce la electricidad. Sin embargo, al agregar pequeñas cantidades de plata o cobre, se generan unas bandas, unos niveles de energía metaestables intermediarios. Y entonces ahora la diferencia de energía que hay entre esta banda de valencia y este nivel de energía metaestable es suficientemente pequeña para que la excitación de un electrón le permita pasar a esta banda, a este nivel de energía. Y a partir de aquí, la diferencia entre este nivel de energía y la banda de conducción es pequeña. Entonces, este electrón puede pasar a la banda de conducción y después caer a este segundo nivel de energía metaestable, liberando un fotón. Entonces, la adición de pequeñas cantidades de plata o cobre permite formar estos niveles de energía intermediarios. Esta emisión del fotón, pues es lo que nosotros vemos en las pinturas fosforescentes. Ahora, como existen estos niveles metaestables, el decaimiento del electrón hacia la banda de valencia no es instantáneo, sino que va siendo por pequeñas etapas. Y es por eso que la fosforescencia puede durar horas después de la excitación luminosa. Aquí igual les dejo esta referencia, si quieren ir a ver el Journal of Physical Education, para saber más acerca de estas bandas de valencia y de conducción. Lo vamos a ver, esto es parte del tema del curso y lo vamos a ver. Simplemente les adelanto un detalle. La banda de valencia es como los orbitales en un sólido, donde están los electrones, y la banda de conducción son como los orbitales vacíos, donde se pueden pasar los electrones. Para que se puedan mover, esto está lleno, es como una carretera llena, entonces no se pueden mover. Para que se puedan mover, tienen que irse a una carretera vacía, que es como la de arriba, y por eso, si con pequeños saltos de energía podemos llegar a esta carretera vacía, y eso nos da lo que nos contaba Toño. ¿Sí? Es todo. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues eso era la aplicación de las pinturas fosforescentes. El plomo que se produce en Chihuahua, México es 6º productor mundial, China es el número 1. Y la aplicación que les voy a mostrar es los acumuladores o baterías de los coches. ¿Cómo funcionan estas baterías de plomo? Durante la descarga, o sea, en un sistema inicial tenemos óxido de plomo, ácido sulfúrico concentrado y plomo. Durante la descarga se llevan a cabo dos semireacciones, ¿no? El plomo sólido reacciona con ácido sulfúrico,
para formar sulfato de plomo, y el óxido de plomo reacciona con ácido sulfúrico para formar también sulfato de plomo y agua. Esto pues nos da esta reacción total que tiene un potencial positivo, es decir que nosotros durante la descarga pues vamos a generar energía. Una vez que todo el plomo y todo el óxido de plomo han reaccionado con el ácido sulfúrico concentrado, pues lo que vamos a tener es sulfato de plomo y ácido sulfúrico muy diluido. Entonces, esta es la imagen, digamos, la fotografía de la batería descargada. Al suministrar corriente a esta batería, pues se van a llevar las reacciones contrarias. El sulfato de plomo va a generar plomo sólido y óxido de plomo. Entonces, evidentemente, habrá que suministrar la energía correspondiente para poder hacer esta reacción. Y finalmente vamos a regresar a tener esta pila recargada. Entonces, esta es una de las aplicaciones pues, más usadas de plomo a nivel mundial. El cadmio, que se produce en Coahuila, México es el 7º productor mundial, también es un fuerte productor de cadmio. Este metal es extremadamente tóxico. Entonces vamos a ver una aplicación química interesante. Bueno, evidentemente si pensaron en el canal de cadmio, pues muy bien por ustedes, ¿no? Pero no es la aplicación que vamos a ver ahora. Este canal, como ya saben, está hecho por profesores de la facultad con temas distintos de química general e inorgánica. Toño, cuéntales qué quiere decir cadmio. Cadmio es curso de apoyo docente con material interactivo, la O de interactivo al final. Entonces, bueno, cadmio pues, es un proyecto de la facultad, pero no es la aplicación que les voy a comentar. A pesar de que son compuestos extremadamente tóxicos, se pueden formar compuestos de cardinación de cadmio que se utilizan como anticancerígenos. Entonces, bueno, aquí está esta referencia del 2019, donde hicieron estos 2 compuestos de cadmio, y estos compuestos inducen la apoptosis, que es la muerte celular programada, independientemente de la caspasa, que es la familia de enzimas que es responsable de la apoptosis. Es decir, que no necesitan interactuar con estas enzimas para inducir la apoptosis, sino que lo pueden hacer independientemente. Esta es una representación muy esquemática de una célula. El compuesto de cadmio puede atravesar la membrana, gracias, y el cadmio dentro de la célula, pues al ser un compuesto altamente tóxico, pues puede inducir la muerte de la célula. Y en este trabajo encontraron que muy pequeñas concentraciones de cualquiera de estos 2 compuestos eran suficientes para matar células cancerígenas de diferentes tipos, cáncer de pecho, de pulmón, de colon y de riñón, y que necesitaban menos concentraciones que el cisplatino, que es un anticancerígeno de referencia, que van a estudiar en su clase de química de coordinación, y que es, bueno, es el anticancerígeno de referencia. Así que incluso materiales que en principio son altamente tóxicos, pues pueden encontrar aplicaciones muy interesantes. El oro que se produce en Sonora, México es el 8º productor mundial, China es el primero, sin embargo, pues es el mineral que más dinero genera, ¿no? De los que habíamos visto en la primera tabla. Y la aplicación que les voy a mostrar no es tanto química, sino física, y es que al tener películas delgadas de oro, ¿no? Casi nanopartículas de oro, estas películas delgadas, cuando están sometidas a radiación electromagnética,
dejan pasar únicamente la luz visible y repelen la radiación infrarroja y ultravioleta. Y esto se usó como aplicación en los primeros viajes espaciales como recubrimiento de la visera de los astronautas, ¿no? Una fina película de oro permitía que pudieran estar en el espacio sin que se les quemen los ojos, porque evidentemente, pues, con la radiación electromagnética del Sol, pues es necesario más que unos lentes de sol de esos que pueden comprar en la playa para proteger la retina. Entonces, bueno, pues esta fue una aplicación del oro. Evidentemente, pues hay otras en química, pero esta me pareció interesante mostrárselas. El cobre se produce principalmente en Sonora. Chile es el principal productor mundial. De hecho, si a alguien le gusta el fútbol, hay un equipo en Chile que se llama Cobreloa, que es fundado por mineros, pues porque hay una tradición en Chile muy importante del cobre. Y Chile, pues ahí por el desierto de Atacama, están todas las minas de cobre. Y México es el octavo productor mundial. Entonces, el cobre tiene muchas aplicaciones y la que les voy a mostrar es en la fabricación en la síntesis de fármacos catalizados por cobre. Entonces, estos catalizadores de cobre pueden tener aspectos muy diferentes. Pueden ser nanopartículas de cobre, ¿no? Que se forman a partir de compuestos organometálicos de cobre, se reducen y se forman estas nanopartículas, o pueden ser compuestos de coordinación de cobre, como este ejemplo que les pongo aquí. Y estos materiales de cobre pueden catalizar reacciones como este, que es un acoplamiento entre una amina, un aldehído y un alquino. Y el acoplamiento de estas tres especies genera un enlace carbono-carbono, ¿no? Y este tipo de moléculas que se llaman propargilaminas. Y las propargilaminas son precursores de muchos compuestos de interés industrial. Por ejemplo, a partir de esto se pueden formar beta-lactamas, que son precursores en polímeros, o se pueden formar análogos de oxotremorina, que es una medicina contra el Parkinson. Pero muchos fármacos se pueden derivar de este tipo de compuestos. Y para contextualizar, la síntesis de este tipo de compuestos por rutas distintas a la catálisis por acoplamiento, pues necesita muchísimas etapas, muchos subproductos, muchas etapas de purificación y pues no es muy eficiente. Entonces aquí pues el cobre permite hacer este tipo de reacciones. La diatomita, que es mayoritariamente sílica amorfa, ¿no? Aquí les pongo unas fotografías de microscopio donde pueden ver pues, la forma de esta diatomita, pues es principalmente la acumulación de esqueletos microscópicos de algas unicelulares. O sea, si ustedes ven, pues esto tiene forma pues, de esqueleto microscópico. Es como un pequeño cementerio de algas. Y México es el octavo productor mundial de diatomita. Una de las aplicaciones de la diatomita es como insecticida natural. Entonces aquí tienen pues una imagen de trigo y una hormiga. Y si nosotros hacemos un zoom para ver la composición de la hormiga, podemos ver que el exoesqueleto, o sea, el esqueleto externo de la hormiga, está formado por un polímero que se llama quitina, ¿no? Este esqueleto externo es el que permite, el que regula las interacciones del insecto con el medio ambiente, sobre todo para el control del agua. Aquí mantiene el equilibrio de agua en el insecto. Al agregar diatomita al cultivo, lo que va a suceder es que esta quitina, ¿no? Va a haber un efecto abrasivo
de la diatomita, que va a romper el polímero del exoesqueleto, y al destruir el exoesqueleto del insecto, esto provoca que el insecto se deshidrate, no puede controlar el equilibrio del agua, se deshidrata y muere. Entonces, este mineral que se encuentra fácilmente, pues es un insecticida natural interesante. La sal, que se produce principalmente en Guerrero Negro, en Baja California Sur, en las salinas, pues México es el 9º productor mundial, y la aplicación que les voy a mostrar es en hidroponía, pero no me refiero a la sal que se añade en el agua de riego de estas plantas, sino en la fabricación de los tubos de PVC. Lo que sucede es que a partir de cloruro de sodio se puede obtener clorogas, y este clorogas reacciona con etileno para formar cloruro de vinilo. Y este cloruro de vinilo es un monómero, es decir, que puede polimerizar para formar policloruro de vinilo, también llamado PVC. Eso Y este parece el queso de la central de abastos. ¿Cómo? Es lo que es a lo que se parece el queso de la central de abastos. Ah, sí, exacto. Tiene este color, Perfecto. textura y todo. Y todo. Y sabor. Exacto. Entonces, pues, a partir de cloruro de sodio, pues nosotros podemos formar policloruro de vinilo, y este pues es un material muy versátil porque pues podemos generar diferentes tipos de estructuras, y se utiliza pues sobre todo en los tubos de PVC. Entonces, pues ya saben que la sal no es solo para realzar el sabor de sus alimentos. El yeso, que es sulfato de calcio, se produce en Baja California Sur también. México es el 9º productor, y además de materiales de construcción, se puede utilizar como en la producción de fertilizantes. Perdón, a partir de sulfato de calcio se puede generar sulfato de amonio. Y este sulfato de amonio es un fertilizante muy utilizado, ¿no? Aquí tienen un dibujo que quiere ser una planta, ¿no? No sé si se vea muy claro, pero bueno, es una planta. El suelo suele ser alcalino, en un pH muy alto. Al agregar sulfato de amonio, se lleva a cabo la siguiente reacción. El amonio reacciona con el oxígeno del aire, ¿no? Para formar nitrato y protones, y estos protones hacen que el pH disminuya. A partir del nitrato se pueden generar aminoácidos, y esto lo hace la planta a partir de diferentes enzimas como la nitrato reductasa, nitrito reductasa, glutamina sintetasa y glutamato sintetasa. Pues se pueden generar aminoácidos a partir de los nitratos que hemos añadido al suelo. Entonces, es por eso que funciona como fertilizante. Y esto es a partir de sulfato de calcio. Recuerden una cosa, es una de las carencias grandes de cualquier suelo es el nitrógeno. La cantidad de nitrógeno que hay en los suelos es muy pequeña, por eso tenemos que estarles adicionando nitrógeno al suelo. Y para producir nitrógeno, pues se hace este tipo de cosas y algunas otras que veremos, pero es muy, muy importante la producción de fertilizantes. El producto que más se produce en el mundo, el que más se produce en cantidades, según los ingenieros es el ácido sulfúrico, según los químicos es el amoníaco, y ambos tienen razón, aunque los químicos tienen más razón, porque los ingenieros piensan en toneladas y los químicos piensan en moles. Entonces se producen 3 veces más moles de amoníaco que de ácido sulfúrico en la industria mundial química, y es el compuesto que más, considerando moles, el que más se produce en cantidad, y es justamente para fertilizantes la mayoría. Sí, como breviario cultural, no sé si sabían que en los años 70, pues, por ejemplo, la India, que es un subcontinente inmenso, estaban a punto de morirse de hambre.
y fue el desarrollo de los fertilizantes a nivel industrial lo que hizo que bueno, se salvaran de morir de hambre. Así que pues sí tiene una importancia, tiene una gran importancia a nivel mundial. Y el último mineral del que les voy a hablar es la barita, que es el sulfato de bario, que se produce principalmente en Nuevo León, y México es el 9º productor mundial, China el primero. Y la aplicación, esta me pareció muy interesante, de la varita, se usa para rayos X. Entonces, cuando ustedes van al médico para hacerse unos rayos X, hay una radiación de rayos X que sale de esta pequeña pistolita, y nosotros lo que vemos son los huesos. El calcio que se encuentra en los huesos absorbe rayos X, y esto hace que los huesos sean visibles en la radiografía. Pero si ustedes se fijan, los órganos son invisibles. Entonces, ¿para qué sirve la varita? Bueno, si antes de hacer los rayos X se ingiere oralmente una suspensión de sulfato de bario, esto va a pasar por la tráquea, luego por, bueno, no sé mucho de anatomía, pero llegará al intestino en algún momento, y cuando nosotros vamos a irradiar con rayos X, entonces ahora se puede ver el intestino, ¿no? Aquí tienen una imagen, una foto de rayos X del intestino, donde se ve muy claramente, pues, donde se ve muy claramente los diferentes pliegos del intestino. El bario absorbe rayos X igual que el calcio, y aquí funciona como un agente de contraste y hace que el intestino sea visible por esta técnica. Entonces, bueno, esta es una aplicación química importante del sulfato de bario. Algo que es importante saber es que el bario es muy tóxico. Se utiliza sulfato de bario y no otras especies de bario, porque el sulfato de bario, si ustedes se acuerdan de su clase de Química General 1 y Química General 2, cuando vieron solubilidad, este compuesto es altamente insoluble y eso evita que el cuerpo lo absorba. Entonces, al ser altamente insoluble, se queda un tiempo aquí y después, pues, uno lo desecha fácilmente y no se absorbe por el cuerpo. Y con esto terminamos las diferentes aplicaciones que quería mostrarles de cada mineral producido en México, y espero que esto los inspire a que cuando ustedes hagan su tarea traten de ir más allá de únicamente decir, pues, sirve para esto, sino tratar de explicar por qué sirve para cada cosa. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de la presentación? ¿Algún comentario que quiera compartir con los demás? No sé qué hora es. Bueno, Ya quedan estamos en 4 minutitos. ¿Podría compartirles la presentación en el Classroom? Sí, Sí. sí, sin problema. Sí, eres profesor del CLOR, lo puedes compartir. Sí, que alguien aquí puso en el chat. Sí, sin problema. Jóvenes, esto son ideas que ustedes pueden tomar. Pueden buscar otra aplicación, no tiene que ser la misma que hizo Toño. De hecho, pues, sería deseable que investigaran algo más, ¿no? No más que copiaran lo que hizo Antonio. Exacto. Eviten hacer como el semestre pasado, que hubo alguien que tomó unas capturas de pantalla mientras yo presentaba y Y las puso eso. puso de tarea, ¿no? O sea, no se pasen, o sea, saben bien lo que nos referimos. Parte de lo que se enseña en esta facultad es a que puedan investigar, a que puedan discernir y que puedan explicar más profundamente los fenómenos que están observando. Justamente eso, ¿no? Que los puedan explicar, ¿no? La diferencia entre alguien que copia y pega, pues, y alguien que entiende, pues es la carrera, es estar aquí en la facultad. Bueno, jóvenes, Toño, si no tienes alguna otra cosa que agregar. No, gracias por
por escucharme y espero que les haya gustado la presentación. Bueno, si no hay más jóvenes, pues estamos ¿cómo se llama? Estamos viéndonos en la próxima semana y vamos a hacer lo que dijo Astrid. Vamos por unos tacos. ¿Sale? Ahí nos vemos. Gracias, Ay, profesor. profe,